Muy buenos días, estimados alumnos. Bienvenidos nuevamente a la clase de Ciencia y Tecnología. El día de hoy reforzaremos los temas trabajados en la unidad 9. Priorizaremos la adaptación y sus tipos. Por tal motivo te pido mucha atención porque de este video saldrán las preguntas para tu evaluación. Asimismo, también alcanzaremos nuestro propósito para el día de hoy, que es fortalecer los temas trabajados. Muy bien, comencemos recordando qué es adaptación. Adaptación biológica es un proceso mediante el cual ocurre una modificación fisiológica, morfológica o de comportamiento de un organismo que le permite aprovechar de forma más favorable los recursos que ofrece el entorno físico donde se desenvuelve. Por ejemplo, podemos observar en la imagen el cuello largo de las jirafas. Las jirafas, en su esfuerzo por alcanzar las hojas de los árboles, han ido desarrollando las patas largas y también el cuello largo. Asimismo, también la llama. La llama es un animal que mejor se ha adaptado a la altura y que existe en ese lugar una baja concentración de oxígeno. Gracias al aumento de la cantidad de su hemoglobina y del aumento también de la ventilación en los pulmones, la llama vive con total naturalidad en las zonas frías, en las alturas. Otro ejemplo también de adaptación tenemos aquí al cactus, que viven en ambientes desérticos. Para evitar la pérdida de agua, han desarrollado sus hojas transformadas en espinas y tallos muy carnosos. Veamos ahora los tipos de adaptación. Existen tres tipos: adaptación morfológica o estructural, la fisiológica o funcional y la etológica o de comportamiento. Vamos a comenzar explicando cada una de ellas. Comenzamos por la adaptación morfológica o estructural. Son cambios que sufren los organismos en algunas partes del cuerpo para poder sobrevivir al medio en el que se encuentra o también para aprovechar los recursos de una manera mucho más eficiente. Tenemos como ejemplos al camuflaje y el mimetismo. El camuflaje ayuda a los organismos a permanecer indistinguibles del entorno que les rodea. De este modo pueden esconderse de sus depredadores o también pueden usar mecanismos para poder cazar con facilidad. Tenemos el caso de los camaleones, El camaleón, ya que tiene la habilidad de cambiar la pigmentación de su piel, teniendo en cuenta la luz y los colores que existen en su entorno y que le permite confundir a sus depredadores, o también usar como una herramienta para poder cazar fácilmente. Asimismo, también tenemos a los búhos. Estas aves rapaces nocturnos se camuflan gracias a su plumaje, que es parecido al de las cortezas de los árboles donde reposan, Asimismo también de algunos reptiles. El mimetismo es el mecanismo por el cual se imita la apariencia de otro organismo diferente al de su especie para confundir a sus presas. Un ejemplo, tenemos aquí la serpiente falsa coral, se asemeja a la original, A eso se llama mimetismo, Lo usan como un disfraz para poder engañar. Continuamos con otro tipo de adaptación. En este caso es la adaptación fisiológica o funcional. Representa un cambio en funcionamiento del organismo para resolver algún problema que se les presenta en el ambiente. Tales casos tenemos como ejemplo la hibernación y la estivación. La hibernación es el estado letárgico en el que muchos animales de sangre caliente
pasan el invierno, sobre todo en regiones templadas y árticas. Se puede decir que cualquier mamífero que permanece inactivo durante muchas semanas con una temperatura corporal inferior a la normal que está hibernando. Tales son los casos de los osos, de las ardillas de tierra. Asimismo, también encontramos otro ejemplo de adaptación fisiológica, como la estivación. La estivación es un estado de apatía o letargo, similar a la hibernación. Está inducida por el calor y la sequedad, ¿no? Por ejemplo, muchos caracoles estivan en estaciones calurosas y secas en las que el alimento y la humedad son escasas. Así también tenemos el caso de las lombrices de tierra. Deciden estivar debido a las sequías. Entonces, la hibernación y la estivación ambas son mecanismos para hacer frente a las altas temperaturas y los ambientes secos. Es decir, consiste en buscar un lugar fresco o enterrarse bajo tierra para entrar en letargo con la actividad metabólica al mínimo hasta que la temperatura baje o haya más humedad en el ambiente. Y por último tenemos la adaptación de comportamiento. Son cambios en la conducta de un organismo, ya sea para buscar alimento, reproducirse o cambiar de ambiente cuando las condiciones son desfavorables. Los ejemplos claros de este tipo de adaptación son el cortejo y la migración. El cortejo es una conducta evidente de los machos para atraer a las hembras y asegurar su descendencia, mientras que la migración es el desplazamiento que realizan algunos grupos de animales para huir del frío, conseguir alimento, para poder sobrevivir o buscar las hembras para reproducirse. Tal es el caso de la migración de las aves a lugares más beneficiosos para alimentarse y reproducirse. Asimismo, también viajar en manadas para protegerse de los depredadores y buscar pareja. Entonces, la adaptación de comportamiento es como una estrategia donde los animales huyen, cazan y aparean entre ellos, para así de esa forma lograr su supervivencia y descendencia. Muy bien, ahora llegamos a algunos ejemplos de los tipos de adaptación. La adaptación morfológica. Por ejemplo, las hojas de los cactus se han adaptado para disminuir la pérdida de agua, transformándose en espinas. Al mismo tiempo sirven de protección frente a sus depredadores. En este caso son los herbívoros, ¿no? También habíamos hablado otro tipo de ejemplos que es el camuflaje y el mimetismo. Seguimos con el otro tipo de adaptación fisiológica. Está estrechamente relacionada con la adaptación anatómica y se refiere cómo el ambiente condiciona el funcionamiento del organismo. Por ejemplo, en el invierno, cuando hay escasez de alimento, los osos hibernan, es decir, duermen una siesta prolongada de varios meses hasta que las condiciones ambientales mejoren. Asimismo, también se habló de otro ejemplo, que es la estivación. Y por último tenemos el otro tipo de adaptación, ¿no? El de comportamiento o etológica. Se refiere a las actividades que realiza el organismo según los estímulos que recibe del ambiente. Los reptiles que viven en el desierto, por ejemplo, salen de sus refugios recién durante el crepúsculo, cuando la temperatura es mucho menor que durante el día. Seguimos con otros ejemplos. Vamos a verificar si están correctamente relacionadas. Algunas mariposas tienen patrones en sus alas que se asemejan a los ojos grandes de sus depredadores. Este ejemplo será del tipo de adaptación camuflaje o mimetismo. En este caso es
Mimetismo. Recordemos que el mimetismo es como la utilización de un disfraz por parte del animal, a modo de imitación de otra especie con la que quiere asemejarse para asegurar su supervivencia. Seguimos. Muchos insectos se camuflan adquiriendo la forma y el color de las hojas, ¿no? Esto está mucho más fácil porque ya menciona aquí que se camufla. Entonces estamos hablando de camuflaje. Y por último tenemos el otro ejemplo. Las ranas de dardo tienen colores muy llamativos que advierten en su mecanismo de defensa. Aquí hablamos ¿de qué? Del camuflaje. Muy bien. El camuflaje, recuerden, que solo implica la capacidad del organismo para mezclarse con el fondo del medio en que se encuentra, cambiando para ello su forma o color para asegurarse un camuflaje más efectivo y que los depredadores no sean capaces de diferenciarlos. Para finalizar, tenemos el último ejemplo de los tipos de adaptación. Podemos observar aquí 3 imágenes que ya están relacionadas con cada tipo de adaptación a la cual pertenece. En la primera imagen, el oso polar tiene un tipo de adaptación fisiológica, porque los osos polares resisten a las bajas temperaturas, ya que tienen la acumulación de grasa y los pelos largos tupidos que le permiten adaptarse al medio. Este también es el caso de las morsas. Seguimos con la segunda imagen. Es el camaleón. Tiene un tipo de adaptación morfológica, porque existe una modificación corporal. Cambia de color de acuerdo al ambiente donde se encuentra. Y por último, tenemos a la imagen que muestra el cortejo de las aves, ¿no? Este tipo de adaptación es de comportamiento, porque es una manifestación de tipo conductual, con el propósito de la reproducción. Muy bien, alumnos, entonces no olvidemos cuáles son los tipos de adaptación. Son fisiológica, morfológica y de comportamiento. Muy bien. Ahora sí, de esta forma hemos culminado el fortalecimiento de los temas trabajados en la unidad 9. Es momento entonces de comenzar con la evaluación. Muchas gracias por tu atención.